¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Uf, el picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control por cuenta nuestra y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free. These humans can stream all the top-rated national news channels on DirecTV, and now with no satellite dish. This just in. Weather, sports, election coverage. DirecTV has it all, but something is missing. The satellite dish. What are you doing? I'm reporting the news. Back to you, Bob. Here's some news. You're a buffoon. Stream the top-rated national news channels. No satellite dish. Visit DirecTV.com. Internet required. Top-rated news based on 2023 Nielsen ratings. Dixo presenta Sheinbaum, atrapada entre el ego frágil de su antecesor y la terrible realidad. El asesinato del alcalde de Chilpancingo es un acto de terrorismo. ¿Qué hará la señora Sheinbaum al respecto? 5 elementos del contexto político explicarán su reacción. Tiene 2 caminos: cuidar el ego frágil de su antecesor o ponerse a gobernar. Es lo que vamos a analizar hoy en el episodio 247 de Factor Kaiser. Acuérdate siempre de compartir esto por todos lados, de comentar lo que quieras. Siempre leo todos los comentarios porque me ayudan muchísimo. Y sobre todo de suscribirte aquí abajo para que te avise la campanita y para que esta gran comunidad de mexicanas y mexicanos que quieren ser factor de cambio crezca y crezca. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. La señora Sheinbaum tiene que escoger entre 2 opciones muy simples. Primera opción: intentar negar la realidad, esconderse de la terrible realidad que se vive hoy en México detrás de ese enorme aparato de propaganda que heredó de su jefe. O segunda opción, asumir la realidad de la pesadilla del país que le heredaron y tratar de gobernar. Solo hay de esas 2 opciones. Se acabó la fiesta, la celebración de símbolos, las cursilerías populistas expresadas en nuevos logotipos y mañaneras temáticas, que solo duró una semana y acabó con un acto de terrorismo. La cabeza mutilada del titular del Poder Ejecutivo de la capital de un estado de la República acabó con el momento histórico de la llegada de una mujer al cargo del titular del Poder Ejecutivo Federal y nos aterriza a todos en la realidad. La escena es de terror, literalmente de terror. Espero no la hayas visto, porque se te va a quedar tatuada en la mente como me pasó a mí en las últimas horas. En la Declaración de las Naciones Unidas de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, el terrorismo se define como actos delictivos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas que son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos. Es diferente asesinar a un político de un tiro en la cabeza que cortarle la cabeza y ponerla en el techo de un automóvil en el que viajaban. ¿De acuerdo con la definición de terrorismo de Naciones Unidas? Yo creo que sí. En el primer caso, que es asesinar a tiros a una persona, las intenciones pueden ser múltiples. Mutilar la cabeza de una persona para exponerla en el techo de un automóvil tiene una sola intención: enviar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Téngannos miedo. Aquí mandamos nosotros. Si ese mensaje no se apega de manera precisa a la definición de terrorismo de Naciones Unidas, entonces ninguno se apegaría. La señora Sheinbaum dedicó unos minutos al caso en su mañanera para decir que condena el acto y que se investigará, como siempre hacen los políticos, como si se tratara de uno más de los 488 asesinatos que ya lleva en los primeros 6 días de su joven sexenio. El promedio diario de sus primeros 6 días es de 81 asesinatos cada 24 horas. No traigo a colación este macabro acto terrorista solo para echarte a perder el inicio de la semana ni para hacer amarillismo barato.
Quienes hoy están en el poder utilizaban cruelmente tragedias como esta para decirles asesinos a los expresidentes y culparlos de cada uno de los asesinatos que se cometieron en este país. No voy a caer en esa trampa. La titular del Ejecutivo Federal no mató al presidente municipal de Chilpancingo. Sin embargo, el alcalde asesinado perdió la vida en un estado gobernado por Morena, en un país gobernado por Morena. Por eso, su responsabilidad política es inescapable. El caso es muy relevante no solo por las condiciones de este, sino por el momento político que vive el país. Son 5 las condiciones relevantes que dominan el contexto político. Primero, sucede en medio de una de las discusiones más relevantes en la historia de nuestro país, de nuestra república, que es el intento de destruir al Poder Judicial desde el régimen. Segundo, sucede en los primeros 6 días de un nuevo gobierno que ha prometido continuidad absoluta en las políticas fallidas de seguridad de su antecesor. Tercero, sucede unos cuantos días después de la constitucionalización de la hipermilitarización a manos de Morena y sus aliados en el Congreso. Cuarto, sucede en medio de meses de señalamientos de medios nacionales e internacionales que vinculan a miembros del partido en el poder con organizaciones criminales para obtener recursos para sus campañas, en especial en Guerrero. Y quinto, sucede en medio de las dudas fundadas sobre quién ejerce en realidad el poder en México. Vamos a analizar esto con microscopio, cada una de estas 5 condiciones. La primera, la destrucción del Poder Judicial. ¿Por qué son los criminales capaces de cortarle la cabeza a la máxima autoridad de la capital de un estado de la República? Porque pueden. Porque la impunidad es total. Porque nadie en este país le creyó hoy a la señora Sheinbaum cuando dijo que el caso se iba a investigar. Nadie lo va a investigar. Si acaso, se abrirá un expediente, como sucedió en los 200,000 asesinatos del sexenio anterior. Se abre un expediente y nadie investiga en realidad y los políticos echan cuentos. Sí, pinches jueces son los responsables de la impunidad, dicen con todo cinismo los miembros de la secta del Obradorato. Y eso es falso, y lo saben. La impunidad se da en las podridas fiscalías estatales y en la Fiscalía General de la República de este país, que son los responsables de investigar homicidios. Su responsabilidad no es abrir una investigación, es investigar y dar con los responsables para después llevarlos a juicio y después ganar el juicio para que los responsables acaben en la cárcel. Pero los jueces del Poder Judicial Federal los dejan libres, dicen los pinches cínicos del Obradorato. Y son unos cínicos, primero, porque la gran mayoría de los homicidios son de competencia local, ahí donde gobierna Morena, y por eso deberían de ser investigados por fiscales locales y llevados a tribunales locales. Los muy pocos que se investigan, los investigan mal y los pierden en los tribunales por armar los expedientes con las patas. Así, el gran drama de la impunidad de la violencia en México empieza en las fiscalías y no en el Poder Judicial, y menos en el Poder Judicial Federal. Nada de eso contempla la reforma al Poder Judicial, porque si no sabías, te platico, las fiscalías estatales no son parte del Poder Judicial Estatal y la Fiscalía General de la República no es parte del Poder Judicial Federal. Así, es absolutamente falso que esa reforma abonaría en algo a la disminución de la violencia y de la impunidad sobre la violencia. Y a pesar de eso, y como si no hubiera sucedido lo de Chilpancingo, la señora Sheinbaum presumió hoy en su mañanera la iniciativa de leyes secundarias para destruir al Poder Judicial. Te cuento un chisme sobre esto. Con esa presentación, la señora Sheinbaum deja claro que los empresarios e inversionistas mexicanos y extranjeros fueron engañados por miembros de su equipo. De fuente directa, varios empresarios me han platicado que estuvieron en diversas reuniones en las que miembros del equipo de Claudia les prometieron que la reforma constitucional era solo para apaciguar al expresidente, pero que sus efectos nocivos se detendrían en la legislación secundaria. Sorry, los engañaron. A ver si ya empiezan a creer lo que dice en público la señora, no lo que les manda decir en privado con otras personas. Segundo elemento del contexto político. La tragedia sucede a los 6 días de la toma de posesión, mientras ella y su gente siguen en la fiesta, en la celebración de los símbolos y los techos de cristal que se rompen. Ni una semana le regaló la canija realidad para festejar su llegada a la titularidad del Poder Ejecutivo. Tercer elemento en contexto. La tragedia sucede unos días después de que traicionaron a cientos de organizaciones que los apoyaron para llegar al poder porque iban a acabar con la militarización e iban a poner en el centro de la seguridad pública el respeto a los derechos humanos. Aquí recordamos en este programa el terrible perro oso que hizo la senadora chihuahuense Andrea Chávez en esa discusión cuando regañó a sus colegas y dijo que en México no había tortura, ni desapariciones, ni ejecuciones.
Solo en la primera semana de la señora Sheinbaum al frente del Ejecutivo, ya hubo 488 asesinatos, la ejecución de 6 migrantes a manos del ejército y un acto brutal de terrorismo sobre un alcalde de la capital de un estado de la República, además de la ola de asesinatos en Sinaloa y en otros múltiples estados. Es muy importante recordar que tanto la destrucción del Poder Judicial como la reforma para constitucionalizar la hipermilitarización son imposiciones del antecesor de Claudio. Se trata de burdos caprichos que nunca pretendieron mejorar la impartición de justicia ni la disminución de la violencia, porque tienen como único objetivo concentrar el poder en el Ejecutivo. Dicho de otro modo, impulsarlas solo agravaría las condiciones de violencia e impunidad y solo descompondrán el contexto político en el que navega el joven sexenio. ¿Por qué impulsarlas entonces con tanta vehemencia? Todos conocen la respuesta. Para no molestar al ego frágil de su antecesor. Cuarto elemento de contexto. En los últimos años y meses, decenas de reportajes de prestigiados medios nacionales e internacionales han puesto sobre la mesa la estrecha relación del partido en el poder con el crimen organizado. ¿Para qué? Para recibir todo tipo de apoyos en procesos electorales. No fue un reportaje ni dos. No fueron solo medios críticos nacionales identificados por el Obradoto como enemigos del régimen. The Economist, The New York Times, The Washington Post, ProPublica, entre otros, han revelado con lujo de detalles esa perversa relación. Así, el trágico asesinato en Chilpancingo debe verse a la luz de esa relación político-electoral que ha sido expuesta por varios medios. Quinto elemento de contexto. La pregunta que todo mundo se hace: ¿quién ejerce realmente el poder en México? Este caso y otros que vendrán nos dejarán muy clara la respuesta. Si la señora Sheinbaum pretende gobernar de verdad, tendría que dejar atrás, para siempre, la fallida estrategia de seguridad de su antecesor, que provocó el sexenio más violento de la historia. Ya está probada como un fracaso. Tendría que tirar a la basura la reforma al Poder Judicial y buscar una reforma que lo fortalezca en un gran acuerdo con juzgadores y profesionales del derecho. Tendría que reformar a las fiscalías de este país para acabar con esas cloacas inútiles y convertirlas en instrumentos de justicia. Tendría que investigar y exponer a los miembros de su partido que han sido beneficiados por la relación con el crimen organizado. Y tendría que ejercer el mando sin tener que cuidar egos frágiles de sus antecesores inútiles. Para todo esto, tiene el poder, sí lo tiene, solo tendría que ejercerlo. Presumen tener una hipermayoría que no ganaron en las urnas, pero la tienen, y con ella podrían hacer mucho bien en materia de seguridad y control de la violencia. Podrían hacerlo, pero no lo van a hacer, porque ella y todos los que podrían velar por tu seguridad prefieren no meterse con el señor que les dio el cargo, al que le deben el cargo, y que siempre los amenaza con quitárselos. Así, el ataque terrorista en Chilpancingo es mucho más que una nueva anécdota de terror en nuestro país. Es un punto de inflexión. Si la titular del Ejecutivo decide taparse los ojos y voltear para otro lado y continuar con la guarda del ego frágil de su antecesor, su sexenio acaba antes de empezar. Si decide algo diferente, no solo me callaría el hocico, sino que sorprendería a propios y extraños y generaría alguna luz de esperanza sobre el futuro del país. No veo esto, segundo, como algo que pueda ocurrir, pero ojalá me equivoque. De verdad, me encantaría estar completamente equivocado. Una producción de Dixo. Walmart Plus. It's Walmart plus free delivery, which saves members time plus money. Yep. Plus an included Paramount Plus subscription to stream movies, shows, sports, and that can't miss documentary. Plus Burger King savings. That's right. Members get 25% off Burger King digital orders every day of the week. Walmart Plus. It's Walmart Plus. Become a member at walmartplus.com. $35 order minimum. Paramount Plus Essential Plan only. Separate registration required. Valid at participating US BKs in the BK app or BK.com for members only. 25% off one time per calendar day. Terms apply. See Walmart Plus terms and conditions. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Uf, el picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control por cuenta nuestra y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime.
La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles.